La Torá nos llegó para establecer los derechos también de los siervos en caso de que los haya. Y los siervos hebreos que tuvieron la desgracia de caer en servidumbres, hebreos que llegaron a caer en la servidumbre de una otra familia, eran como trabajadores que tenían derecho a casa, alimentación, cuidado, descanso en cada Shabbat. ¿Qué más? Tenía derecho de salir libre en el Shemitah, es decir, en el 7º año. Entonces quiere decir que si una persona cayó siervo en el año 5, faltan 2 años para que sea libre. Y en algunos casos, si él tiene familia que fue provista tuvieran una familia que fue provista por el dueño de casa. El dueño de casa tenía una sierva soltera y decidió darla por esposa a su siervo soltero. Entonces llegó el año del Shemitah y este siervo dice, el dueño le dice, bueno, gracias por los servicios prestados, estás libre. El 7º año era también una sombra educativa, instructiva del plan de redención. Porque ¿qué es el milenio del que yo estaba hablando? Sino el reino mesiánico, donde todos son plenamente redimidos y reinaremos con el Mashiach. Somos de todo librados del cuerpo que tiene la inclinación al pecado, que es el Yetzer Hará, la inclinación al pecado. Entonces, cuando venga Mashiach, nosotros seremos transformados. Lo mortal se revestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad. Entonces, ¿qué es el Shemitah? El 7º año. Es una sombra de esto. Nos está aclarando la mente acerca de la redención de cuando venga Mashiach. Entonces el esclavo es libre en aquel tiempo. Pero si el esclavo dice, bueno, usted me dio esposa y yo ahora tengo hijos, yo no quiero separarme de ellos, entonces yo prefiero quedarme aquí como esclavo. Y suponiendo que eso se dio a los 9 años del jubileo, que son los 50 años, son 7 semanas de año, 7 por 7, 49 años. El año siguiente, todo el pueblo tenía el derecho de ser libre. Entonces lo que está haciendo es aguantar hasta que llegue el jubileo, que son 7 veces 7 semanas de años, y el año siguiente, que es el 50, que es el año de la liberación, según la Torá. Entonces ese hombre va a ser libre con su esposa y con sus hijos para el jubileo. Entonces la venida del Mashiach es algo así como el jubileo. Y el 7º año, Shemitah, es algo así como el milenio. Es decir, que Hashem siempre está preocupado con liberar al siervo, al que está sometido falto de su libertad. Lo primero que aprendemos en esta parashá es que Hashem está preocupado de que seamos hombres y mujeres libres, que de una u de otra manera Él, al fin y al cabo, su propósito se cumplirá sobre nuestras vidas y seremos del todo liberados. Así que salvación tiene que ver también con liberación. Así que cuando lea la Escritura acerca de servidumbre, entienda que se refiere a salvación también. O sea, la liberación de la servidumbre es salvación.
Pero el hermano leyó aquí y también Benjamín leyó en la Torá. En el versículo 6 dice, entonces su Señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, etc. Ahora resulta que esta traducción que tengo aquí es muy pobre, deja mucho a desear. Algunos de ustedes, este versículo no dice Elohim, sino dice jueces. A ver, ¿quién tiene una versión que dice jueces? A ver, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo para jueces es, a pesar de que la palabra hebreo para jueces es shofet, pero en hebreo no está shofet, está Elohim. ¿Y por qué unos traducen Elohim, otros traducen jueces? Es porque estos jueces, delante de los cuales este siervo tenía que comparecer, son tratados, considerados como Elohim. Es decir, que debemos quedar claros acerca de los conceptos de Torah. Torah, en primer lugar, significa instrucción y viene de la raíz yará, que literalmente significa instruir, decir lo que tiene que hacer, es decir, instrucción. Entonces cuando la palabra Torah es traducida como ley, ella puede ser mal interpretada y dar lugar a pensar que es algo difícil, muy difícil para nosotros, una carga impuesta. Y la Torah no es esto. La Torah significa instrucción. Por ejemplo, el libro de Proverbios, Mishlei, que se ha atribuido a Shlomo Amelech, a Salomón, está escrito uno de los proverbios interesantes. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. En hebreo está escrito Torah. Es decir, un padre le puede dar Torah a sus hijos. Y esta Torah fue traducida en la mayoría de las Biblias como instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra Torah no es la instrucción de Dios, del Eterno, sino la instrucción de un padre a su hijo. Pero significa que cuando es Hashem que nos está dando la instrucción, y en la escritura aparece la palabra Torah en hebreo, también es un Padre Celestial, Avinu Shebashamai, que nos está dando instrucción. En Yohanan capítulo 12 versículo 34, es decir, Juan, hemos oído en la ley, es decir, en la Torá, que el Mesías permanecerá para siempre. Entonces, vea que aún el pueblo de Israel en tiempos de Yeshua, ellos hablaban de la Torá como una instrucción. En otras palabras, habían oído la instrucción, en la instrucción que ellos recibían de Hashem a través de los rabinos, de los maestros, que el Mesías iba a permanecer para siempre. Entonces, Torah significa instrucción. Amén. Diga conmigo, instrucción. Entonces, Torah significa instrucción. Ahora nosotros usamos mucho la palabra mitzvah. Mitzvah, a veces aparece más mitzvah. Cuando bendecimos, decimos, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos. Ahí aparece la palabra mitzvoteinu. Entonces, que viene la palabra mitzvot, que literalmente son mandamientos. Mandamientos. También yo y usted damos mandamientos a nuestros hijos. Entonces, viene de la raíz de la palabra tzivá, que significa ordena, letzaveh.
Entonces, en la conversación del día a día, el israelí en Israel, en la calle, él usa mucho estas palabras en sus asuntos diarios y está muy familiarizado con una orden. Por otro lado, también hay la palabra mishpat. Mishpat que da nombre a nuestra parashá. Mishpatim, el plural de la palabra mishpat, que literalmente quiere decir sentencia, norma, decreto. Es decir, que nuestra parashá se llama Parashat Mishpatim. En otras palabras, Parashat decretos, Parashat normas, o como sugiere aquí el hermano, Parashat reglamentos. Entonces, en español, en portugués, siempre que las palabras aparecen en plural, nosotros leemos una S al final, pues en hebreo siempre va a ser una M, y va a ser una M precedida por una I, mishpatim. La otra palabra es hok, plural de hukim, literalmente obligación o mandato. Y los hukim son mandamientos más difíciles de entender. Entonces todos estos nombres reciben cada uno de los 613 mandamientos, y huk o hukim en plural son aquellos mandamientos que no había desde tiempos antiguos mucha explicación. Yo suelo explicarlos con aquello que nos pasa a toda la familia, ¿no? Cuando el papá y la mamá se va a salir a la casa y deja a los niños encerrados, que es algo también un poco peligroso, no les estoy recomendando hacerlo, pero cuando pasa eso, para asegurarse los padres de que los hijos no van a hacer ninguna tontería y van a exponerse al peligro, dice: prohibido prender fuego en esta casa. ¿Y por qué siempre se prende fuego y ahora está prohibido? Por seguridad. No abra la puerta para nadie. Ahí el niño travieso dice: sí viene la abuela. Para nadie, le dije. Así que si la abuela viene a visitar en el momento que el padre y la madre salieron y dejaron esa recomendación, pueden tener el desagrado de cuando llegue del supermercado, pregunte a los hijos: ¿alguien vino? Dice: sí, la abuela. ¿Y qué dijo la abuela? No, nosotros la dejamos afuera porque usted dijo no abra la puerta para nadie. Ahí la mamá: no era exactamente lo que yo quería decir. Yo quería solamente asegurarme de que ustedes no iban a abrir una puerta para una anciana que no es la abuela. Entonces yo dije: no abra para nadie. Entonces ellos dijeron: bueno, como tú dijiste, no abra la puerta para nadie. Vino la abuela, llegó el rabino, llegó el tío no sé cuánto, y a todos ellos nosotros no le hicimos caso. Golpearon la puerta hasta querer ponerla abajo y nosotros ni nos hemos acercado a la puerta. Pues bien, Hashem también nos da mandamientos así para nuestra seguridad. Por ejemplo, no comerás la carne del cabrito cocinada en la leche de su madre cabra. Ahí uno queda pensando: ¿y por qué? No interesa por qué. Eso es un hok, es una obligación. Eso es un mandato. Es un mandato del tipo paternal. Es para probar si usted le tiene respeto a su padre y a su madre, a sus padres. Él te da un mandamiento y no te da explicación, y a usted le corresponde obedecer. Así de sencillo, para nuestra seguridad. A buena hora que todos los 613 no son hok, ¿no? Son otros, como por ejemplo, que son instrucciones, otros son mandamientos, como por ejemplo: no matarás, no robarás. Entonces, fácil de entender, ¿no? Edad
y es plural de edot, que significa prueba, testimonio, una forma de obedecer que deja claro algo. Y en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículos 44 y 45, hay un versículo que utiliza todas esas cosas que les estoy diciendo. Esta es pues la ley, en hebreo es Torah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, edot, en hebreo edot, los estatutos, hukim, que son aquellos que no tenemos mucha explicación, y las ordenanzas, mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, eso para que usted tenga una idea de la diversidad de calificación que recibe cada uno de los mandamientos. Así que hay paquetes de tipos de mandamientos distintos, y generalmente usted lo va a encontrar en la escritura en español o en portugués o en inglés como estatutos, ley, testimonios, ordenanzas, pero todo eso es parte del paquete de 613 mandamientos que Hashem nos ha dado. Y edad tiene que ver con la edad de conocer, de conocimiento, o sea, situaciones de obediencia que da a conocer la autoridad divina. Es decir, que nuestra parashá contiene 50 mandamientos que son de carácter social. Vea cómo comienza nuestra parashá. Vea cómo comienza nuestra parashá en hebreo. Ve'ele amishpatim asher tasim lifneihem. Estos son los decretos que que les promulgarás, que pondrás delante de ellos. Y estos, cuando la Torah dice y estos, es porque ha dicho algunos anteriormente y dio una lista de algunos anteriormente. Cuando terminó de dar la lista anterior, o cuando termina de exponer la parte primera, ahí dice, ahora estos son los decretos que los promulgarás. Entonces hay una diferencia, esta conjunción, no sé cómo se dice bien en español, así se dice, conjunción, marca la frontera o el medio entre un grupo de enseñanza y otro que viene ahí. Sin embargo, la intención del Eterno es darnos lo que nos dio la semana pasada y estos que nos da esta semana. Las dos cosas vienen juntas. Como cuando Hashem nos dio esto, no había números en la Torah. Capítulo 20, capítulo 21, versículo 1, versículo 10. No había estas cosas, entonces era todo corrido, como de hecho es hasta hoy en la Torah, en el Sefer Torah. Pues bien, cuando leemos palabras como, y estos son los decretos, aquellos son unos y estos son decretos. Es decir, que en la parashá anterior, el enfoque es de nuestra relación con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, con el Santo bendito sea. Y estos, el enfoque es hacia nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Es decir que en la semana pasada, Parashat Yitro, nosotros hemos estudiado sobre la manera como Hashem se presentó al pueblo, el Eterno dando los mandamientos, el pueblo escuchando la promulgación de la ley. Hashem dijo, según los más entendidos y más antiguos comentaristas de la Torah, Hashem dio audiblemente
los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y lo demás no dio porque el pueblo le pidió a Moshe, Moshe, nosotros vamos a morir aquí. Mejor que tú recibas del Eterno y nos pase a nosotros. Entonces Hashem dio el resumen de la Torah para el pueblo y el pueblo se quedó abajo y Moshe sube a la montaña para recibir toda la Torah. Y está escrito aquí que él escribió todo lo que él recibió en un libro. Los sabios discuten en el Talmud si cuando dice que Moshe escribió todo, se escribió desde Génesis hasta Deuteronomio, o si escribió todo lo que está en este libro de Éxodo nomás. Pero lo cierto es que sabemos que todo eso es atribuido a Moshe. Entonces, como que en la semana pasada Hashem habla de nuestra relación con Él. Ahí viene en esta semana, o sea, la parashá se enfoca en una relación del pueblo con el Eterno. Y en esta semana se enfoca en nuestra relación para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos. Así que en esta parashá tenemos como 50 mandamientos que son de carácter social. Por eso comienza, si llegas a comprar un ciervo. Ahí uno piensa, lo primero que le ocurre pensar a una persona de nuestros tiempos es que ¿cómo alguien le va a comprar a un hermano del hebreo? Pues si ese hermano fue al Beit Mishpat, a un juicio, porque debía mucho y no tiene con qué pagar, el que compró nada tiene que ver con esa deuda, nada tiene que ver con esta persona, ni lo conoce muy bien, solo sabe que es un hebreo, pero que fue puesto a la venta para pagar su deuda. Entonces el que pasa por allí, el que se lo compra de misericordia, pasa por allí. ¿Qué le van a hacer a este? Lo están vendiendo para pagar una deuda que le hizo ahí muy grande. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Yo pago la deuda de él. Y a cambio, él trabaja para mí los años desde hoy hasta el Shemitah. Si faltan 7, no puede faltar 7, puede faltar 6. Si faltan 6, va a trabajar para mí 6 años para pagar la deuda que yo le di pagando por él. Y si falta 2, entonces va a trabajar para mí 2 años y después saldrá libre. Va a trabajar para mí para pagar por haber yo pagado su deuda. O sea que es una cosa mucho más simple de lo que nuestra mente puede imaginarse, porque los conceptos de esclavitud que tenemos son muy distintos. Bueno, ya mismo voy a regresar a aquel versículo que el versículo 6 que estuvimos leyendo de los jueces y del Elohim. Pero antes de llegar allá, quiero pasar así un poquito sobre cada uno de estos mandamientos sociales, estos enfoques hacia nuestra relación entre nosotros. Dice, si alguno da a su vecino dinero, cosas a guardar. Imagínense a dónde llegó la Torah. Y son hurtados de la casa de este. O sea, usted me da algo para guardar. Hermano, deme guardando eso en su casa, porque me voy de viaje por unos meses a Sudamérica, qué sé yo. Y me da un televisor para guardar. Y yo tengo allá en la casa una bodega y ponga ahí su televisor. Pero resulta que un día desaparece el televisor. Y usted llega. ¿Y cómo me enfrento con usted? Pues la Torah tiene esto aquí. Se va a investigar si no fui yo que robé el televisor. Si fui yo que robé, yo voy a tener que devolvérselo. Y voy a devolver con creces. Pero si no fui yo que robé, entonces yo voy a estar inocente del asunto.
El capítulo 22, versículo 18 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Imagínense, Hashem no quería que hubiera hechicera en el país, en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir? Que si aparece una hechicera por ahí, a Hashem no le gusta la hechicería, ¿no? Qué tremendo esto. Versículo 20, capítulo 22, versículo 20. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea Hashem, será destruido por completo. Terrible, ¿no es así? Ofrece sacrificio a otro Dios. En Eretz Israel se suele llamar la Tierra Santa, ¿no? Holy Land, la Tierra Santa. Pues si la Tierra es santa, todos los sacrificios que se ofrecen allí deben ser al dueño de la tierra, que es Hashem. Él nos dio esta tierra para nosotros. Está prohibido ofrecer sacrificio a otros dioses. Inclusive en la Torah hay otros mandamientos que dicen que nosotros no debemos ni siquiera parar delante de otros dioses. Hay otros mandamientos que son más claros todavía y dice, no tendrás, no harás y no te pondrás delante de ningún otro Dios. Y aquí dice, no, y está prohibido a ofrecer sacrificio. Es decir, que si alguien se para delante de algún Dios para estar curioseando esa obra de arte que no sé cuánto, no es digno de muerte, pero peca. Pero si ofrece sacrificio a otro Dios, es digno de muerte. Será destruido. Al extranjero, versículo 21, no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste. Yo creo que casi todos nosotros aquí tenemos la experiencia de ser extranjero en algún lugar, ¿no es así? ¿No? Con excepción de nuestros hijos que nacieron aquí, pues todos nosotros somos extranjeros, ¿no? Pues usted que ya sabe cuánto le cuesta a uno ser extranjero. Cuando uno es extranjero, la primera de las experiencias que uno tiene es que aquí no se tiene familia. La familia, que la abuela, la tía, los primos, los sobrinos se quedaron allá. En Sudamérica, en Centroamérica, bueno, se quedó por otro lado. Y nosotros estamos aquí. Pues bien, ahora familia nuestra son el que está sentado a nuestro lado, el que congrega con nosotros. Pues bien, en Israel iba a haber esto. Iban a pasar gente, porque Israel es un corredor de aquel tiempo. Por eso se ha peleado mucho por ese terreno. Como quien tiene ese terreno ahí, tiene un territorio estratégico, porque está entre los dos mundos antiguos. Y por eso se ha peleado mucho para conquistar esta tierra. Cuando el pueblo de Israel asumiera aquella tierra, ellos iban a tener que tener lástima de los extranjeros. Es decir, alguien que está pasando por allí, yo tengo que llamar, aunque no lo conozca, le sirvo un vasito de agua. Oh, sí, ¿quiere descansar aquí? Sí, pero no es hebreo, no es hijo de Abraham, no lo conozco, no es israelí, es un extranjero. Pero Hashem nos dice así, recuerda que tú fuiste extranjero en Egipto, tú sabes cómo es difícil la vida del extranjero, así que no vas a aprovecharse del extranjero. El extranjero no sabe el idioma como nosotros sabemos, podríamos ser tentados a aprovecharnos de él. El extranjero no conoce la moneda como nosotros la conocemos, podríamos fácilmente estafarlo. Entonces Hashem se previno de que hicieran alguna injusticia contra los extranjeros. Ahora lo interesante es que la palabra extranjero se escribe
con la palabra en hebreo ger. Por eso estudiamos la semana pasada que Moshe, cuando va a Madián, él tiene 2 hijos y uno de ellos le llama Gershon, en hebreo Gershon. Y ger quiere decir extranjero y sham es como decir shama. Extranjero fui allá, estuve allá como extranjero. Eso es la traducción de Gershon. Ahí tuvo un segundo hijo que puso Eleazar, pero mi Dios me ayudó. ¿Qué le parece, no? Ve cómo es interesante la forma como se ponían los nombres anteriores. No era abriendo la Biblia y poniendo el dedo, ¿no? Porque uno abre la Biblia, pone el dedo y sale Hasatán. Ay, cierra la Biblia de nuevo y vuelve a abrir. Faraón, wow. Cierra de nuevo y vuelve a abrir. Judas Iscariotes. No le va a gustar cuando sea grande. Sí. Aparece un montón de cosas. Es infinita la forma. Entonces hay que tenerle cuidado cuando pone nombre. Entonces, ¿qué quiere decir Moshe con Gershon? Esa palabra, ese nombre que él puso a su hijo, nos sirve para entender lo que realmente significa Ger. Ay, hermano, ¿y por qué usted se enfatiza tanto en esa palabra? Es porque en la modernidad, cuando una persona se convierte al judaísmo, es llamado un ger, lo cual no debiera ser. Y hasta hay un verbo para describir la acción de convertirse al judaísmo. Y le sigue tratando como un ger, como un extranjero, porque le llama al recién convertido de ger, porque hizo un giur, una conversión. Pero ger es extranjero, es lo que Moshe se sintió en Madián, al punto de ponerle ese nombre en su hijo. Entonces, ger, por ejemplo, y los que estaban con Abraham Avino, que también entraron en el pacto de la circuncisión y fueron con Abraham y participantes de la promesa, y etcétera, y etcétera. Y los que salieron de Mitzrayim, Egipto, porque dice que cuando llegó allá en el pie del monte Sinai, había gente no solo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, sino que había gente de muchas otras nacionalidades. Gente que había nacido en otros países y que habían sido esclavizados por el sistema egipcio. Ahí usted pregunta así, ¿cómo esa gente se pudo salvar y salir ileso de todas aquellas plagas? Fácil de explicar. Ellos eran extranjeros, pero ellos dejaron de ser extranjeros cuando ellos vieron las plagas, los macotes que Hashem envió sobre Mitzrayim. Y ellos se iban convenciendo que el único Dios verdadero era el Dios de los israelitas. Entonces ellos comenzaron a abrazar la fe de los hebreos. ¿Y cómo sabe usted esto, hermano? Sencillo, sencillo. Usted sabe que para sobrevivir a la última plaga y poder salir de Egipto y llegar al encuentro del Sinai, tenía que sacrificar un cordero y poner la sangre en la puerta. ¿Era o no era así? Así, dígame, así no es. Entonces esa gente se salvó de esta plaga es porque ellos hicieron algo. No dice la escritura que nadie puede comer del cordero, no podía comer de aquel cordero de Pesa, si no entrara en el pacto de la circuncisión. Pero la misma Torah dice, ningún incircunciso comerá de mi mesa. Entonces, ¿qué sucedió entonces? Los hombres
con sus familias que llegaron a creer en el Eterno, entraron en el pacto porque ellos ya sabían, escucha, vea bien, mañana cada familia va a sacrificar un cordero, va a recoger la sangre, ponerla en el dintel de la puerta para cuando pase el ángel de la muerte. Y el que no, pero ¿y yo? Usted no puede participar de la comelona porque usted no es usted es un incircunciso. Ay, pues entonces, ¿por qué me circuncide? Ah, bueno, si usted acepta al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y usted entra en el pacto, entonces usted va a poder comer del cordero de pesa y usted será salvo de la plaga que viene ahí y usted va a poder salir de Egipto con nosotros y ya no va a ser más esclavo. Ellos pensaban así, supongo yo, que si el pueblo de Israel sale, van a quedar poquito esclavos. Entonces va a haber más trabajo para ellos. ¿Entendió? Entonces más nos conviene aceptar a ese Dios por todas las razones posibles, ¿no? Habidas y por haber, más nos conviene abrazar esta fe y más con un Dios tan poderoso como es y más saliendo de la esclavitud, más me conviene salir con ellos. Y cuando Hashem dio la Torah, dio para todos ellos, para el pueblo de Israel y para estos también. ¿Cuánto de la Torah? Toda la Torah les dio a ellos. Toda la Torah. Así que no acepte ser Goy Shabbat de ningún judío por ahí. No acepte ser Binei Noach de ningún judío por ahí. Que dice, tú puedes comer lo que quieras, tú no tienes que guardar el Shabbat. Tú eres un justo de entre las naciones y seguir siendo tratado como Goy, como gentil. No, si usted ya abrazó el Dios de Israel, usted es parte del paquete grande. Qué bueno que dice amén. Vean, menos de la mitad, sin embargo, dijo amén. Es que cuando la limosna es demasiado grande, el santo desconfía, dicen. Pero déjame decir, es realmente grande y no hay motivo para dudar. La bendición nos pertenece. Hasta en el Brit Hadashah, en las escrituras apostólicas dice, os convertiste de los ídolos a Hashem, a Elohim, para servir al Dios vivo y verdadero. Vea bien, no hay que dar rodeos. Ay, él tiene que convertirse a Jesucristo, a Yeshua, a Mashiach. No, las naciones tienen que convertirse al Dios de Israel, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida del Mashiach. Así claro, así de claro y de sencillo. Así de claro y de sencillo. Así que cuando un gentil vuelve en Teshuvah, recibe a Yeshua, y no estoy hablando para ustedes esto, porque creo firmemente en el linaje hebreo de ustedes. Estoy hablando para quienes se consideran gentil. No, cuando un gentil de verdad recibe al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su único y verdadero Dios, él es parte del paquete, tan parte como fueron los pastores que trabajaban para Abraham Avino y como fueron las otras nacionalidades que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Otra interpretación son teorías. Esta tiene fundamento en la Torah, está claro en la Torah. Y hay mucha gente enseñando así. Bueno, versículo 22 del capítulo 22. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Imagínense, qué Dios más maravilloso, preocupado con los huérfanos y a las viudas. Qué tremendo eso. Fue puesto ahí uno de los 600 mandamientos estableciendo el trato que tendríamos que dar al huérfano y a la viuda. Así que si tú encuentras por ahí un huérfano y una viuda, sepa que él es foco de la atención y el cariño de Hashem, sea quien sea, de cualquiera que sea la familia. Si eres muy compulsivo y te gusta tratar mal a las personas, porque hay gente que suele ser así, ¿no? Procura saber si es huérfano o si es viuda
Y si descubre que es, más te conviene pasar de largo y no hacerle nada, porque te vas a meter en problemas con el Todopoderoso. El hermano dice, ay, vamos ahí. Capítulo 22, versículo 25. Vea cómo el enfoque es en nuestras relaciones personales ahora. Si presta dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él. No le cobrarás interés, ribit, intereses. No le vas a cobrar intereses. Así que, ay, el hermano fulano está en situación difícil, présteme un mil pesos ahí para pagar la renta, después le doy, ¿y a cuánto me vas a dar? Bueno, présteme 1,000, en 15 días te doy 1,100. Eso es pecado. No se puede hacer entre hermanos. Y les voy a dar un dato histórico. Una de las razones por las cuales se dio la Inquisición, les voy a decir, estoy hablando ahora de 1490 por ahí más o menos, fue que los cristianos de aquel entonces, que nada tenía que ver con los cristianos de hoy, que son bastante modernos, los cristianos de hoy pues ya piensan en la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, bueno, hasta los católicos hoy son más modernos, pero en aquel tiempo era solo catolicismo y era prohibido, por causa de este mandamiento, era prohibido un católico prestar dinero con interés a otro católico. Entonces él tenía que buscar uno que no era católico. Ahí lo único que le encontraba eran musulmanes o judíos. Entonces iba donde el judío y decía, a ti te puedo pedir prestado. Y el judío también le podía prestar dinero con interés porque no era judío. ¿Entiende? Porque el judío tenía dinero para prestar, pero no puede prestar a los hermanos por interés. Pero a ese cristiano yo sí le puedo prestar por interés, porque la Torah es clara. A tu hermano no puedes. Entonces él prestaba a los cristianos, y los cristianos ya estaban hartos de pagar intereses para el pueblo de Israel, para el judío. Entonces comenzó a levantar una raíz de antisemitismo, antijudío. Se están enriqueciendo con nosotros. La única manera de pararles el carro es hacerles también cristianos. Ahí ellos ya no pueden prestar a interés. Así de sencillo. Eso es solo una pequeña razón, ¿no? Hay muchas más otras y más importantes, pero esta es una de ellas. Capítulo 22, versículo 28. No maldigas a Elohim, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Aquí la cosa comienza a quedar más complicada. Porque cuando dice al príncipe de tu pueblo, habla de Elohim. Porque Elohim en hebreo no es solo el Dios Todopoderoso. Es decir que el Todopoderoso es Elohim, pero todo Elohim no es el Todopoderoso. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando teníamos bastantes Tanaj, aquí en hebreo y en inglés. Lamentablemente no tuvimos en español, pero todavía tenemos en hebreo para el que quiere. Solo hebreo. Pero si no viene al curso de hebreo, entonces, ¿para qué darte un Tanaj en hebreo? Usted no va a saber encontrar la cita. Pero si viene, usted puede ser acreedor de un Tanaj, una Biblia hebrea, en hebreo, para que usted vea eso que estoy diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 21 de Parashat Mishpatim, versículo 6 dice, entonces su Señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta. Es decir, ese Elohim aquí es traducido como jueces. ¿Por qué? Porque jueces son Elohim. Ahora, todo Elohim no son solo jueces. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué la Torah llama de Elohim a los jueces? Porque son personas, fueron personas y son personas
que tiene una autoridad dada por el Eterno, por el Elohim, Elohim a Elohim, el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso. El Salmo 82 habla más claro de esto. Dice, vosotros, la nación toda, sois Elohim. Ahora todos los judíos son Elohim, en el Salmo 82. Pero como hombres seréis juzgados. En otras palabras, si no se porta bien vosotros seréis juzgados como hombres. ¿Por qué? Porque en realidad no son Elohim, sino que son hombres con atributos o autoridad divina sobre ellos. ¿Pero para qué Hashem le da autoridad divina a hombres? Para ejercer juicio, para juzgar causas. Entonces, en este sentido, vea, Yeshua, él recibió autoridad en el cielo y en la tierra. Todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra. No les gusta escuchar mucho eso. Nuestros hermanos que todavía no conocen a Yeshua no lo reconocen como mesiánico, como Mashiach. Pero esto es parte de nuestras convicciones y no podemos abrir mano de esto. Es decir, a Yeshua se le dio toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces, él tiene atributos, autoridad divina sobre él. Es decir, si él dice al muerto, levanta y sal fuera, el muerto tiene que levantar, así esté hediendo, así esté en estado de descomposición, porque hay autoridad divina ahí. Pero no quiere decir que es un Dios, que es Adonai. Él mismo nos dejó claro acerca de este tema. Bueno, es algo más o menos como Joseph, que era como Faraón, era como Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, no maldigas a Elohim, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Es decir, Elohim como a los jueces que le representan en la sociedad. La palabra Elohim puede referirse tanto a Elohim como a los jueces. Pero ya cuando usted encuentra a Hashem, Adonai, ahí no hay confusión. Ya sabemos quién Él es. Entonces, maldecir a un príncipe, a un Elohim, a una persona investida de autoridad divina, a quien el Todopoderoso le dio autoridad divina, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. Acuérdense que una vez Rav Shaul, Pablo, se le presentó uno de estos personajes y le golpeó con la autoridad que tenía. Le golpeó injustamente. Y Rav Shaul dice, le dio una respuesta bien grosera. Y la gente dijo, wow, ¿cómo puede hablar así a un sacerdote? Ahí Rav Shaul enseguida puso el retro en su carro. Dice, nosotros tenemos que saber tener marcha hacia atrás. Nuestro carro no puede andar solo para adelante, sino es fenómeno, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos que retroceder. Ahí Rav Shaul retrocedió y dijo, perdón, yo no sabía que él era un príncipe. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que tenía autoridad dada por Hashem sobre aquel. En nuestra sociedad, la falta de respeto expande cada día. A la gente no tiene respeto por ninguna autoridad. La gente discute con cualquier uno. En la Torá, nosotros somos desafiados a vivir un nuevo estilo de vida. Si la persona está investida de alguna autoridad, especialmente si son autoridades espirituales, hay que tenerle respeto. Porque Hashem, que le dio la autoridad,
es el que la tiene que sacar. ¿Entendió? Ahí usted le ve con la autoridad que tiene haciendo barbaridades. Pero verá que no fue usted que le dio esa autoridad a él. Entonces déjele que Hashem lo desmascare o lo juzgue. Tú tengas cuidado con lo que va a hacer. Bueno, pero yo les dije aquí, estoy queriendo ser corto en esta mañana porque que ya no es mañana. Yo queriendo ser corto porque dice, no ofrecerás sacrificio a otro Dios. Resulta que a otro Dios es como decir a otro Elohim. Es decir que yo no puedo ofrecer sacrificio a todos los jueces, a todas las personas que tienen autoridad dada por Hashem, porque los sacrificios se tienen que ofrecer solo a Hashem. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Así, y dice, no pronunciarás sus nombres. Dice, por ejemplo, el versículo 29, déjame coger un poquito en orden. El 22, 29, no demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. No demorarás. Ustedes leyeron esto en la parashá durante la semana, porque hay que tenerle cuidado de no demorar para entregar las obligaciones que nosotros tenemos para con Hashem, porque si no vamos a ser tentados a gastarla y después no la vamos a dar. Entonces hay uno de los 613 mandamientos que no tarde para hacerlo. Si fuera necesario, venga el lunes, entra aquí, pide para entrar y ponga la ofrenda allá para evitar ser tentado. Pero déjame decir, en el capítulo 23, versículo, no levantará falso rumor. Y en el capítulo 23, 4 y 5, si encuentra extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Ay, pero si es mi enemigo, déjalo que se pierda. No, la Torah se dedica. Capítulo 23, versículo 12, 6 días trabajarás, pero el séptimo día, el Shabbat, cesarás. Hay un verbo en hebreo que se llama lishvot, que es el verbo cesar. De ahí viene la palabra Shabbat. Shabbat significa el día de cese, ¿no? Entonces, vea que aquí está también el Shabbat. Capítulo 23, versículo 13. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. Luz roja, amarilla. No mencionaréis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Es decir, que nombre de otros dioses, yo y usted no tenemos ni siquiera el derecho de pronunciar. Hay una prohibición de pronunciarlo. Lamentablemente, nosotros a veces pronunciamos los nombres de ellos. Por ejemplo, hay meses como enero, febrero, marzo, abril y otros meses, agosto, fueron puestos para dar honor a divinidades ajenas. Aquí no estoy hablando del juez, estoy hablando de dioses paganos. Los jueces que la Torah dice que son autoridades con atributos, con autoridad delegada de parte de Hashem, y son llamados Elohim, son bien entendidos para el pueblo de Hashem. Pero aquí está hablando de divinidades paganas, que es la palabra Elohim también, ¿no? Que es una palabra muy genérica en las escrituras, en el original hebreo. Y aquí dice que no debemos pronunciar los nombres de los otros dioses. Cuando nosotros decimos Sunday, estamos diciendo el día del dios Sol. Cuando nosotros decimos lunes, estamos hablando del dios Luna. Entonces, es mejor usar términos como el 10º mes, el 8º mes, en vez de decir agosto.
de Augusto César, que era como un dios para el Imperio Romano. En vez de decir lunes, decir el segundo día de la semana. Es un poco más saludable decir esto. Y la Torá menciona estas cosas, ¿no? Inclusive meses hebreos, meses del calendario hebreo que venimos trayendo de Babilonia. Nombres para estos meses que son nombres paganos, nombres dedicados a dioses, para dar honor a otros dioses. Pero resulta que 613 mandamientos dentro de este paquete, hay uno que dice, no mencionaréis los nombres de esos dioses. Imagínense, vamos a recordar algunos mandamientos. No tendrás, no te harás, no te inclinarás, no ofrecerás sacrificio, no te pararás delante y no pronunciarás los nombres de ellos. O sea que Hashem se ha propuesto mantenernos lejos de estas divinidades falsas. ¿Y dónde esto se queda más fuerte, hermano? Es que cuando usted está hablando con una persona, un judío, que no cree en Yeshua, y la idea, el concepto que él tiene de Yeshua es de que es el Dios de los cristianos. Entonces él no dice Yeshua, él dice Yeshu, para no pronunciar el nombre de un Dios ajeno. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿El pueblo de Israel o el pueblo cristiano? Qué silencio, ¿no? Los que han declarado a él tan Dios como Hashem. Si es tan Dios como Hashem, entonces es uno de los que ellos no tendrían que pronunciar su nombre. Pero si es como Moshe, si es como el Mashiach, con atributo divino, con autoridad divina que Hashem le dio en el cielo y en la tierra, entonces hay que ser respetado y hay que ser honrado y hay que hay que darle el respeto que se merece. Ahí viene un mandamiento que dice, no hablarás precipitadamente, o sea, no deshonrarás, no maldecirás o hablar mal de los jueces que Hashem ha puesto entre vosotros, porque Él va a juzgar vivos y muertos. Él tiene atribución divina. Nadie levantaba un pie en Egipto sin pedirle permiso a Yosef. Pues vaya sabiendo que en Yeshua hay todavía más autoridad, porque Yosef solo recibió autoridad en Egipto. Yeshua recibió en los cielos y en la tierra. Pero el pueblo judío hizo esto. Ahora, ¿y cómo era el pueblo de Israel antes con relación a la persona de Yeshua? Yo quiero mostrar para ustedes una página de un Sidur bien antiguo. Es decir, cómo oraban. Si alguna vez usted tiene oportunidad de comprar, no va a encontrar ese Sidur en las librerías de hoy día. Se llama Sidur Korban Menuchá, ¿no? Un Sidur ortodoxo sefaradita, muy antiguo. Pasa esa página, hermano. Resulta que en Rosh Hashanah, usted está viendo eso aquí, esos tres, son los toques del shofar. Usted sabe que en Rosh Hashanah nosotros tocamos el shofar. Tocamos 1, 2, 3 veces. Y aquí está cada uno de los toques para ser guiado. Por ejemplo, Tekiah, Shfarim, Teruah, Tekiah. Tekiah, Shfarim, Teruah, Tekiah. Tekiah, Shfarim, Teruah, Tekiah, Shav.
E aí aqui, e etc. Bueno, e tem que aguidolar, o último paquete de toques del shofar. Pero estas partes aquí son bendiciones que se hacen en el ritual del toque del shofar. Y aquí dice exactamente, aquí dice que recibiste Beshem Aliadei Eliyahu Anavino, de sagrada memoria, ve Yeshua Sar Apanim Vesar Matit, que se entiende por el príncipe resucitado, el príncipe del rostro y el príncipe resucitado, ve Yeshua. Se pronunciaba el nombre de Yeshua en la sinagoga. Esto hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, yo estoy hablando de por lo menos unos 100, 200 años atrás, que el nombre de Yeshua era invocado durante los servicios de la sinagoga. Es decir que era pronunciado. Pero cuando el cristiano hizo una mala propaganda de la persona de Yeshua, entonces hasta los sidurín fueron cambiados. Hasta los sidurín fueron cambiados para evitar confusión. Es impresionante. Pero vamos al capítulo 23, versículo 14. 3 veces al año me celebraréis fiestas. Pero no son 7, no son más fiestas. ¿Por qué 3 veces? Porque hay 3 fiestas que son de peregrinaciones, son especiales. Entonces, la fiesta de Pesach, Shavuot, Sukkot, son fiestas de peregrinación. Capítulo 23, versículo 20. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Hablando de una figura del Mashiach. Y en el versículo 21, sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Cuando dice en él está mi nombre, es que Hashem puso en el Mashiach su nombre. Es decir que, si usted me preguntara así, ¿qué tan digno es Yeshua? Piensa lo siguiente: si un rey envía un mensajero para traernos un mensaje, todo trato que usted le dé a ese mensajero es el trato que usted está dando al que lo envió. Es decir, usted ofrece sacrificio al Dios Todopoderoso que envió al Mashiach. Pero toda vez que usted no le hace caso al Mashiach, usted está rebelándose contra el que lo envió. La cosa es seria, la cosa es seria. Así que no le estoy tratando de decir que no tenga cuidados con relación a Yeshua, pues tenga, porque toda la autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. El trato que le demos a él, al Mashiach, reflejará en nuestra relación con Hashem. Que el Eterno nos bendiga grandemente.